La imponente torre de cristal de Valdés Holdings parecía arañar el cielo nublado de la Ciudad de México. En el último piso, Mateo Valdés observaba el tráfico interminable con una frialdad calculada. Su imperio financiero estaba a punto de expandirse hacia Asia, pero los inversores tradicionales exigían una imagen impecable, un hombre de familia, algo que el implacable soltero estaba lejos de ser. Necesitaba una esposa presentable y rápido, o el acuerdo de su vida se esfumaría. Fue entonces cuando la puerta de su oficina se abrió, revelando a su nueva asistente personal. Lucía Garza llevaba un traje humilde que desentonaba con el lujo abrumador del lugar. Mateo ya la había descartado en su mente como otra empleada sin importancia. «Señor Valdés, los documentos para la junta están listos», dijo Lucía, manteniendo la mirada firme a pesar de la actitud altanera de su jefe. Mateo se giró, evaluándola con desdén. Le molestaba su confianza. Le molestaba que no bajara la mirada como los demás. «Espero que esta vez no haya errores, Garza. No tolero la incompetencia en mi círculo de confianza». «Si buscara incompetencia, señor, habría dejado que usted mismo redactara el informe», respondió ella sin pestañear. Esa chispa de desafío encendió algo en Mateo. Durante días la observó. Lucía era eficiente, implacable, y no se dejaba intimidar por su fortuna ni por su temperamento. Cuando el plazo de los inversores se acortó, Mateo tomó una decisión pragmática. La mandó llamar y, sin rodeos, puso un contrato sobre la mesa. Le ofreció una suma exorbitante a cambio de un año de matrimonio falso. Ella lo miró como si le hubiera ofrecido veneno, pero algo en sus ojos delató una necesidad desesperada. «Acepto el trato, Valdés, pero que quede claro, mi tiempo y mi actuación están a la venta, pero mi dignidad no. No soy uno de sus trofeos corporativos». La ceremonia civil fue un trámite helado en un juzgado vacío. Esa misma noche, al llegar al opulento ático de Mateo en Polanco, él intentó regalarle un collar de diamantes como supuesto símbolo de su unión pública. Lucía lo rechazó de inmediato, empujando la caja de terciopelo. «Guarde sus joyas para alguien que se deslumbre con su billetera. Yo solo estoy aquí por el contrato», sentenció ella marcando su territorio y dejando a Mateo con el orgullo herido y una extraña fascinación. En las sombras de la alta sociedad, Rafael Vargas, el mayor rival comercial de Mateo, observaba esta repentina unión con los ojos entrecerrados. Vargas sabía que Mateo Valdés no daba un paso sin calcularlo, y esa boda repentina olía a desesperación. Decidió que destruiría ese matrimonio para hundir el acuerdo asiático y quedarse con el mercado. La convivencia forzada comenzó a derretir el hielo entre los dos. En medio de escenas de gala y falsas sonrisas para las cámaras, las provocaciones se convirtieron en un juego peligroso. Una noche, tras un evento agotador donde Vargas intentó humillar a Lucía, insinuando su origen humilde, Mateo intervino, defendiéndola con una ferocidad que lo sorprendió a sí mismo. Al volver a casa compartieron una copa de vino en el balcón. Por primera vez, las defensas cayeron, y una tensión eléctrica innegable y profunda se instaló entre ellos. Pero el pasado siempre encuentra la forma de cobrar sus deudas. Semanas después, buscando unos documentos en el despacho de Lucía, Mateo encontró una vieja carpeta. Al abrirla, el mundo se le vino abajo. Había recortes de periódico, facturas médicas y el logotipo de una pequeña fábrica de textiles. Era la empresa del padre de Lucía, que había sido brutalmente aplastada y llevada a la quiebra por Valdés Holdings años atrás, durante una agresiva expansión. Lucía lo encontró con los papeles en la mano. «¿Por esto aceptaste el dinero?», preguntó Mateo, sintiendo un nudo en la garganta. Las lágrimas que Lucía había contenido por años amenazaron con salir. «Mi padre murió creyendo que era un fracasado, ahogado en deudas por culpa de tu ambición desmedida. Acepté tu dinero porque era la única forma de salvar la casa de mi madre y pagar lo que tu empresa nos arrebató». La revelación dolió más que cualquier traición. Mateo intentó acercarse, pero ella retrocedió. El silencio se apoderó del ático. Durante días, fueron dos fantasmas compartiendo el mismo techo. Sin embargo, en lugar de defenderse con su habitual arrogancia, Mateo comenzó a cambiar. Una mañana,
Lucía encontró en su escritorio un café de olla humeante, preparado exactamente como a ella le gustaba, sin ninguna nota. Cuando ella cayó enferma por el agotamiento, fue Mateo quien canceló todas sus reuniones de la junta directiva para quedarse a su lado, poniéndole paños fríos en la frente durante la madrugada, demostrando un cuidado que ninguna fortuna podía comprar. Justo cuando la ternura comenzaba a sanar las heridas, Rafael Vargas dio su golpe. Convocó a la prensa y a los inversores asiáticos en el evento benéfico más importante del año. Vargas tomó el micrófono, dispuesto a exponer el matrimonio por contrato y a manchar el nombre de Valdés con la historia de la familia de Lucía. Pero antes de que Vargas pudiera pronunciar la primera mentira, Lucía caminó hacia el centro del salón, impecable y feroz. No venía a esconderse, venía a luchar. Entregó a los inversores y a la prensa un extenso dossier. «El señor Vargas tiene mucha imaginación», dijo Lucía con voz firme, resonando en todo el salón. «Pero los documentos que acaban de recibir muestran la realidad. Prueban que fue Rafael Vargas quien, utilizando ilegalmente el nombre de Valdés Holdings, a través de empresas fantasma, orquestó la quiebra de decenas de negocios familiares, incluido el de mi propio padre, para limpiar la competencia del mercado». El silencio fue absoluto, seguido de un caos de flashes y murmullos. Vargas palideció, balbuceando excusas mientras sus propios socios lo miraban con desprecio. Esa misma noche, Vargas perdió el respaldo de su junta directiva y fue expulsado de su propia empresa, humillado y arruinado públicamente. De vuelta en casa, lejos del ruido y las cámaras, Mateo miró a Lucía con una admiración que rozaba la devoción. Ya no había contratos, ni secretos, ni barreras. «No merezco lo que hiciste hoy por mí», dijo Mateo, acercándose con lentitud, como si temiera romper el momento. «Fui ciego y arrogante. Pero te juro, Lucía, que pasaré el resto de mi vida intentando ser el hombre que mereces. No te pido que te quedes por un contrato. Te pido que te quedes porque te amo». Lucía sonrió, una sonrisa sincera y libre, y acortó la distancia entre los dos, sellando la promesa con un beso que borraba el pasado y escribía un nuevo futuro. Los meses pasaron y el invierno dio paso a una cálida primavera en la ciudad. Ya no había acuerdos fingidos. Con el apoyo incondicional de Mateo, Lucía fundó su propia firma de consultoría, dedicada exclusivamente a proteger y potenciar pequeñas empresas familiares para que nunca más fueran devoradas por los gigantes corporativos. Juntos, en la inauguración de su nueva oficina, se tomaron de las manos, sabiendo que el verdadero imperio que habían construido no estaba hecho de cristal y dinero, sino de verdad, perdón y amor inquebrantable. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor y redención. Suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas historias. Nos vemos en la próxima. La imponente torre de cristal de Valdés Holdings parecía arañar el cielo nublado de la Ciudad de México. En el último piso, Mateo Valdés observaba el tráfico interminable con una frialdad calculada. Su imperio financiero estaba a punto de expandirse hacia Asia, pero los inversores tradicionales exigían una imagen impecable, un hombre de familia, algo que el implacable soltero estaba lejos de ser. Necesitaba una esposa presentable y rápido, o el acuerdo de su vida se esfumaría. Fue entonces cuando la puerta de su oficina se abrió, revelando a su nueva asistente personal. Lucía Garza llevaba un traje humilde que desentonaba con el lujo abrumador del lugar. Mateo ya la había descartado en su mente, como otra empleada sin importancia. «Señor Valdés, los documentos para la junta están listos», dijo Lucía, manteniendo la mirada firme a pesar de la actitud altanera de su jefe. Mateo se giró, evaluándola con desdén. Le molestaba su confianza, le molestaba que no bajara la mirada como los demás. «Espero que esta vez no haya errores, Garza. No tolero la incompetencia en mi círculo de confianza. Si buscara incompetencia, señor, habría dejado que usted mismo redactara el informe», respondió ella sin pestañear. Esa chispa de desafío encendió algo en Mateo. Durante días la observó.
Lucía era eficiente, implacable y no se dejaba intimidar por su fortuna ni por su temperamento. Cuando el plazo de los inversores se acortó, Mateo tomó una decisión pragmática. La mandó llamar y, sin rodeos, puso un contrato sobre la mesa. Le ofreció una suma exorbitante a cambio de un año de matrimonio falso. Ella lo miró como si le hubiera ofrecido veneno, pero algo en sus ojos delató una necesidad desesperada. «Acepto el trato, Valdez, pero que quede claro, mi tiempo y mi actuación están a la venta, pero mi dignidad no. No soy uno de sus trofeos corporativos». La ceremonia civil fue un trámite helado en un juzgado vacío. Esa misma noche, al llegar al opulento ático de Mateo en Polanco, él intentó regalarle un collar de diamantes como supuesto símbolo de su unión pública. Lucía lo rechazó de inmediato, empujando la caja de terciopelo. «Guarde sus joyas para alguien que se deslumbre con su billetera. Yo solo estoy aquí por el contrato», sentenció ella marcando su territorio y dejando a Mateo con el orgullo herido y una extraña fascinación. En las sombras de la alta sociedad, Rafael Vargas, el mayor rival comercial de Mateo, observaba esta repentina unión con los ojos entrecerrados. Vargas sabía que Mateo Valdez no daba un paso sin calcularlo, y esa boda repentina olía a desesperación. Decidió que destruiría ese matrimonio para hundir el acuerdo asiático y quedarse con el mercado. La convivencia forzada comenzó a derretir el hielo entre los dos. En medio de cenas de gala y falsas sonrisas para las cámaras, las provocaciones se convirtieron en un juego peligroso. Una noche, tras un evento agotador donde Vargas intentó humillar a Lucía insinuando su origen humilde, Mateo intervino, defendiéndola con una ferocidad que lo sorprendió a sí mismo. Al volver a casa compartieron una copa de vino en el balcón. Por primera vez, las defensas cayeron, y una tensión eléctrica, innegable y profunda, se instaló entre ellos. Pero el pasado siempre encuentra la forma de cobrar sus deudas. Semanas después, buscando unos documentos en el despacho de Lucía, Mateo encontró una vieja carpeta. Al abrirla, el mundo se le vino abajo. Había recortes de periódico, facturas médicas y el logotipo de una pequeña fábrica de textiles. Era la empresa del padre de Lucía, que había sido brutalmente aplastada y llevada a la quiebra por Valdez Holdings años atrás, durante una agresiva expansión. Lucía lo encontró con los papeles en la mano. «¿Por esto aceptaste el dinero?», preguntó Mateo, sintiendo un nudo en la garganta. Las lágrimas que Lucía había contenido por años amenazaron con salir. «Mi padre murió creyendo que era un fracasado, ahogado en deudas por culpa de tu ambición desmedida. Acepté tu dinero porque era la única forma de salvar la casa de mi madre y pagar lo que tu empresa nos arrebató». La revelación dolió más que cualquier traición. Mateo intentó acercarse, pero ella retrocedió. El silencio se apoderó del ático. Durante días, fueron dos fantasmas compartiendo el mismo techo. Sin embargo, en lugar de defenderse con su habitual arrogancia, Mateo comenzó a cambiar. Una mañana, Lucía encontró en su escritorio un café de olla humeante, preparado exactamente como a ella le gustaba, sin ninguna nota. Cuando ella cayó enferma por el agotamiento, fue Mateo quien canceló todas sus reuniones de la junta directiva para quedarse a su lado poniéndole paños fríos en la frente durante la madrugada, demostrando un cuidado que ninguna fortuna podía comprar. Justo cuando la ternura comenzaba a sanar las heridas, Rafael Vargas dio su golpe. Convocó a la prensa y a los inversores asiáticos en el evento benéfico más importante del año. Vargas tomó el micrófono, dispuesto a exponer el matrimonio por contrato y a manchar el nombre de Valdez con la historia de la familia de Lucía. Pero antes de que Vargas pudiera pronunciar la primera mentira, Lucía caminó hacia el centro del salón, impecable y feroz. No venía a esconderse, venía a luchar. Entregó a los inversores y a la prensa un extenso dossier. «El señor Vargas tiene mucha imaginación», dijo Lucía con voz firme, resonando en todo el salón. «Pero los documentos que acaban de recibir muestran la realidad. Prueban que fue Rafael Vargas quien, utilizando ilegalmente el nombre de Valdez Holdings, a través de empresas fantasma, orquestó la quiebra de decenas de negocios familiares, incluido el de mi propio padre,
para limpiar la competencia del mercado. El silencio fue absoluto, seguido de un caos de flashes y murmullos. Vargas palideció, balbuceando excusas mientras sus propios socios lo miraban con desprecio. Esa misma noche, Vargas perdió el respaldo de su junta directiva y fue expulsado de su propia empresa, humillado y arruinado públicamente. De vuelta en casa, lejos del ruido y las cámaras, Mateo miró a Lucía con una admiración que rozaba la devoción. Ya no había contratos, ni secretos, ni barreras. «No merezco lo que hiciste hoy por mí», dijo Mateo, acercándose con lentitud, como si temiera romper el momento. «Fui ciego y arrogante. Pero te juro, Lucía, que pasaré el resto de mi vida intentando ser el hombre que mereces. No te pido que te quedes por un contrato. Te pido que te quedes porque te amo». Lucía sonrió, una sonrisa sincera y libre, y acortó la distancia entre los dos, sellando la promesa con un beso que borraba el pasado y escribía un nuevo futuro. Los meses pasaron y el invierno dio paso a una cálida primavera en la ciudad. Ya no había acuerdos fingidos. Con el apoyo incondicional de Mateo, Lucía fundó su propia firma de consultoría, dedicada exclusivamente a proteger y potenciar pequeñas empresas familiares para que nunca más fueran devoradas por los gigantes corporativos. Juntos, en la inauguración de su nueva oficina, se tomaron de las manos, sabiendo que el verdadero imperio que habían construido no estaba hecho de cristal y dinero, sino de verdad, perdón y amor inquebrantable. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor y redención. Suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas historias. Nos vemos en la próxima. El reloj de pie marcaba las 12 en la antigua biblioteca de la mansión Montenegro. Alejandro Montenegro escuchaba al abogado de su difunto abuelo con la mandíbula tensa. El testamento era claro y, desde su punto de vista, completamente absurdo. Si Alejandro no se casaba en menos de 30 días, el control total del Grupo Montenegro pasaría a manos de la junta directiva, la cual estaba manipulada en secreto por su ambiciosa exprometida, Valeria Cárdenas. Valeria sonreía desde el otro lado de la sala de lectura, saboreando una victoria que creía inevitable. Alejandro salió de la inmensa propiedad, furioso, y condujo sin rumbo por las calles de la Ciudad de México hasta detenerse en una modesta cafetería de barrio que aún estaba abierta bajo la lluvia torrencial. Adentro, Sofía Reyes limpiaba las mesas con los pies adoloridos tras un turno de 12 horas. Cuando Alejandro entró empapado, exigiendo un café negro con la prepotencia de quien está acostumbrado a comprar el mundo entero, Sofía no se encogió. Le sirvió la taza golpeándola suavemente contra la mesa y lo miró directo a los ojos, exigiéndole respeto y recordándole que el dinero no compraba la educación. Esa chispa de dignidad en una mujer que claramente no tenía lujos materiales cautivó a Alejandro de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, sacó su chequera y le propuso el trato más descabellado de su vida. Le ofreció 1 año de matrimonio a cambio de una suma millonaria que arreglaría la vida de Sofía para siempre. La boda fue un trámite civil, un evento privado y helado rodeado de abogados y firmas. Al llegar a la imponente residencia de Alejandro en las lomas de Chapultepec, él intentó entregarle una tarjeta de crédito sin límite para que renovara su guardarropa y se adaptara a su nuevo círculo social. Sofía la dejó sobre la mesa de cristal con un suspiro de cansancio. Le aclaró que había alquilado su estado civil por necesidad, pero no su orgullo, y que seguiría usando su propia ropa por más humilde que fuera. Alejandro se quedó sin palabras, mientras Valeria, que había movido sus influencias para enterarse de cada detalle de esa unión repentina, maquinaba en las sombras convencida de que esa farsa caería pronto. Los días se convirtieron en un campo de batalla de voluntades dentro de la mansión. Sofía se negaba a dejarse moldear por el lujo excesivo, desafiando a Alejandro en cada cena de negocios al mostrar una inteligencia aguda que dejaba a los socios impresionados. Una noche, durante una fuerte tormenta eléctrica, se cortó la luz en la casa. Sentados en el suelo de la sala principal a la luz de las velas, compartieron miedos del pasado. Por un instante,
la barrera de frialdad se rompió y la atracción vibró en el aire. Sin embargo, Alejandro comenzó a notar que Sofía desaparecía misteriosamente todas las tardes, siempre mirando el reloj con ansiedad y tomando un taxi hacia un rumbo desconocido. Impulsado por la duda y un incipiente sentimiento de celos, Alejandro la siguió un martes por la tarde. La vio entrar a un modesto hospital infantil en las afueras de la ciudad. Allí, espiando desde el pasillo, descubrió el secreto que Sofía había ocultado tan celosamente. En una de las camas estaba la pequeña Emma, la hija de 4 años de Sofía, quien padecía una condición respiratoria severa. El dinero del extravagante contrato era exclusivamente para pagar los costosos tratamientos médicos que la salvarían. Cuando Sofía giró y vio a Alejandro en la puerta de la habitación, el terror la invadió. Pensó que la echaría a la calle por ocultar su maternidad. Entre lágrimas silenciosas, confesó su desesperación, preparada para enfrentar la ruina. La revelación golpeó a Alejandro en lo más profundo, pero no sintió traición, sino una enorme culpa por haberla juzgado con tanta dureza. Al principio, un silencio doloroso se instaló entre ambos al regresar a casa. Alejandro se mantuvo distante, lidiando con sus propios fantasmas de compromiso, pero decidió que sus acciones hablarían más fuerte. Una tarde Sofía llegó al hospital y descubrió que Alejandro había movido sus influencias para trasladar a Emma al mejor hospital privado del país, cubriendo todos los gastos. Al llegar a su habitación esa noche, Sofía encontró sobre su almohada un osito de peluche y el libro de cuentos favorito de su hija, sin ninguna tarjeta. Ese pequeño gesto derritió todas las defensas que le quedaban. Valeria Cárdenas no había perdido el tiempo. Contrató a un investigador privado y descubrió la existencia de la niña y la naturaleza económica del matrimonio. Su plan era devastador. Durante la gran gala anual del Grupo Montenegro, expondría a Sofía como una estafadora y declararía el matrimonio nulo por fraude ante los medios, arrebatándole la empresa a Alejandro frente a todos los accionistas. La noche de la gala, el salón brillaba bajo los inmensos candelabros. Valeria subió al escenario sin previo aviso, tomó el micrófono y comenzó a escupir su veneno. Acusó a Sofía de engañar a la alta sociedad y de esconder a una hija como parte de un plan maestro para robar la fortuna familiar. El público guardó un silencio sepulcral, pero Alejandro no perdió la calma ni por un segundo. Hizo una señal a los técnicos de sonido del evento. De repente, la voz de la propia Valeria inundó los altavoces del salón. Era una grabación nítida, donde Valeria intentaba sobornar al antiguo abogado del abuelo para falsificar documentos y destruir a Alejandro a cualquier costo. Los accionistas jadearon horrorizados ante la verdadera cara de la villana. Valeria, pálida y temblando de humillación, fue escoltada por la seguridad fuera del evento que ella misma intentó sabotear, perdiendo para siempre su lugar en la sociedad y en la empresa. Con el salón aún murmurando, Alejandro tomó la mano de Sofía y la llevó al centro del escenario. Ya no había orgullo ni contratos de por medio. Frente a toda la élite de la ciudad, le pidió perdón por haber sido un idiota arrogante al principio. Mirándola a los ojos, le confesó que el único fraude había sido intentar fingir que no se había enamorado de ella desde aquella noche lluviosa en la cafetería. Le prometió frente al mundo entero ser el esposo que ella merecía y el padre que la pequeña Emma necesitaba para sanar. Un año después, la inmensa casa en las lomas ya no se sentía vacía ni fría. Los rayos del sol iluminaban el jardín trasero mientras Alejandro corría sobre el pasto, persiguiendo a una pequeña Emma que reía a carcajadas, completamente sana y llena de vida. Sofía los observaba desde el pórtico, sirviendo limonada con una sonrisa serena, tocando suavemente su vientre, donde crecía un nuevo integrante de la familia. Habían transformado un frío acuerdo comercial en un hogar cálido y verdadero, demostrando que el destino a veces utiliza los caminos más extraños para unir a dos almas que se necesitaban. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor verdadero.
Suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas historias. Nos vemos en la próxima.